Alguien que ha sido crítico de esta justicia selectiva ha sido Rolando Mirones. Él es miembro del movimiento de refundación del PRD. Rolando, bienvenido a Next Noticias. Gracias. Bueno, hoy día histórico hoy para ustedes, los miembros del PRD. Sí, yo creo que para el país también, ¿no? Se cumplen 38 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Yo creo que es un hito importante. Yo sostengo que hace 38 años se inició la liberación de nuestro país en el sentido de ser finalmente un Estado soberano, ¿no? Pero hoy en día, 38 años después, tenemos muchos retos y sobre todo los miembros del PRD tenemos que seguir ese legado que nos dejó Omar Torrijos con esa lucha que él realizó por el pueblo panameño. Y hoy tenemos problemas muy graves como la pobreza, la inseguridad, etcétera, que deben ser atacados porque yo no creo que sea justo que 38 años después nosotros todavía seamos un país donde hay las disparidades que se ven en Panamá. Inició como movimiento Nuevo Panamá después del PRD y tenía como misión la recuperación de la soberanía. Ya después que se logra eso, ¿cuál es la misión clara que debe tener el PRD del siglo XXI? Mira, que ese es el punto. Nosotros en el año 2001 tuvimos un congreso programático. Ese congreso programático produjo una serie de documentos de cuál era el plan o cuál es el plan que tiene el PRD para el país. Porque precisamente después de haber satisfecho una necesidad y una etapa, tienen que venir otras. Claro. Porque siempre que nos apeguemos a los principios torrijistas de que el desarrollo humano tiene que ser el centro de todo, el ser humano debe ser el centro de todo. Nunca vamos a parar de tener necesidades. Hoy en día yo creo que lo principal es atacar la pobreza en todas sus manifestaciones. Porque no es justo que en Panamá veamos esta clase de disparidades en las que si tú tomas una foto desde el corredor sur y ves Boca la Caja y al mismo tiempo ves Punta Pacífica, ya te puedes dar cuenta visiblemente de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y nosotros tenemos que hacer una carrera hacia arriba, no hacia abajo. Nosotros no podemos buscar democratizar la pobreza, nosotros tenemos que democratizar la riqueza. Todos tienen que subir, todos tienen que mejorar su calidad de vida, empezando por los temas básicos como alimentación, agua y educación. Bueno, la semana pasada hablaste y escribiste mucho sobre el caso de justicia selectiva y el abuso, sobre todo en las medidas cautelares. Acabas de escuchar al secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, diciendo de que eso no es cierto, que ahí todo está siendo llevado a su debido tiempo. Mira, yo creo que él está dando sus declaraciones con base en una situación que para ellos es normal. Y es estar constantemente abusando de medidas como la detención preventiva y decir, bueno, vayan ustedes al órgano judicial. No es tan fácil. No es tan fácil porque fallar en el órgano judicial implica que ya tú no tienes ninguna alternativa tampoco con los fiscales. Entonces muchos abogados esperan un tiempo prudente para tratar de, digamos que quemar todas las etapas posibles dentro de las fiscalías, es decir, las solicitudes de cambio de medida cautelar, por ejemplo, que es lo más básico, antes de ir al órgano existiendo judicial. 25, creo que son tipos de medidas cautelares distintas, ¿por qué solamente 3 son las únicas que se mencionan? Mira, pareciera que lo que hay es una necesidad de darle al pueblo circo. Eso es lo que pareciera. Pareciera que el gobierno no está realizando ciertas labores que el panameño le pide y que a cambio entonces le están dando al pueblo circo, porque la misma justicia se puede lograr apegándonos a las normas que establece el Código Judicial y nuestra Constitución, a las garantías que hay, sobre todo a la garantía o al principio de la presunción de inocencia. Ese principio de la presunción de inocencia es sagrado, porque si no se respeta, estamos todos los panameños en peligro de que a alguien se le ocurra acusarnos de un delito grave y automáticamente quedar preso. Es que en esa premisa hay algo encerrado, es decir, que hay una relación estrecha entre Ejecutivo y Ministerio Público. Bueno, es que no tenemos prueba de ello, pero hay muchísimos indicios de que es así, porque personas que participaron durante el gobierno pasado, pero que también están en este gobierno, son los únicos que no están siendo investigados. Eso es lo que ocurre. Entonces, claro, no somos tontos y podemos concluir. Y sí, alguien puede decir, estamos especulando. Por supuesto que estamos especulando, porque no va a haber prueba de eso, no va a haber una nota que diga, oiga, a fulano no me lo toques. Pero pareciera que hay intenciones. Y yo te digo algo, Fernando, yo estoy plenamente de acuerdo con que en este país haya justicia. Cualquiera que se haya robado un centavo del erario público debe pagar. Pero eso no implica que haya persecución ni que haya abuso de las personas.
porque si no tenemos el Estado de Derecho, vamos a llegar al punto de la justicia por la mano de cada uno. Y por eso todos los panameños tenemos que defender el Estado de Derecho. Yo no estoy defendiendo a nadie en particular, claro. Yo no estoy defendiendo a miembros del Cambio Democrático. Yo estoy defendiendo que en Panamá siga imperando el Estado de Derecho, porque eso nos pone a todos en una situación de paz y tranquilidad, en la que no tenemos nosotros que procurarnos la justicia, sino que dependemos de un sistema en el que todos debemos confiar. Pero cuando vemos que ese sistema empieza a actuar de una manera con unos y otra manera con otros, es que tenemos que llamar la atención. Y cuando vemos el abuso, yo te pongo el ejemplo, ¿cuántos exfuncionarios están ahora mismo con situaciones de acusaciones de graves delitos patrimoniales? Y a muchos de esos les niegan la fianza. Pero si estamos hablando de delitos patrimoniales, ¿cómo le van a negar la fianza? Claro. ¿Por qué no darle una fianza y que siga siendo juzgado? Porque esa es la otra. Aquí nos han dado las autoridades... botan la llave y la otra cosa. Las autoridades nos han dado la impresión, e incluso algunos periodistas se han ido atrás de eso, de que ya la medida cautelar de detención preventiva es prácticamente una pena. Y eso no es cierto. Alguien puede perfectamente bien estar libre mientras se le juzga y se le investiga y después ser declarado culpable y entonces sí ir a la cárcel. Pero no es lo mismo ir a la cárcel cuando ya eres condenado, cuando ya tú has ejercido todos tus derechos, cuando ya se ha terminado de utilizar el sistema judicial y las garantías que él mismo ofrece, que ir a la cárcel antes, cuando inclusive te estás defendiendo. Así que yo entiendo que a una persona le digan, oye, no puedes salir del país, eso lo entiendo. Claro. Pero decirle a una persona que antes de ser condenado tiene que estar en la cárcel, cuando no se da los factores necesarios para ello, porque la detención preventiva es una excepción, no debe ser la regla, y hoy en día vemos que es la regla, e insisto, en delitos patrimoniales se le están negando fianzas a la gente, y son gente que yo puedo tener indicios de que son culpables, inclusive de muchos lo tengo, pero no soy capaz de decir que por un indicio que yo tenga o por algo que yo piense, esa persona debe estar presa. Se habla de que tú tienes con este sistema probar tu inocencia y no que hay una reversión de cargas, de pruebas, es decir, y no que el Ministerio Público compruebe tu culpabilidad. Mira, inclusive en delitos tan graves como el lavado de dinero, muchos tenían esa teoría de que realmente en el lavado de dinero tú tienes que probar tu inocencia, y constantemente inclusive la Corte se ha pronunciado diciendo eso no es cierto. El principio de presunción de inocencia siempre debe prevalecer, y ese indica que a ti se te tiene que demostrar tu culpabilidad. Lo que pasa es que a veces pareciera que hay gente de la que se habla y se dice, fulano se robó no sé cuántos millones. Y entonces, como hay esa percepción de que alguien se robó, porque hasta que no haya pruebas es percepción, evidentemente. Sí. No me vaya a confundir con las percepciones del gobierno de los temas de seguridad, no estoy hablando de eso. Porque esas sí son realidades. Estoy hablando de que si a alguien se le acusa de que cometió un delito, esa persona automáticamente, sí, debe pasar a defenderse. Pero debe pasar a defenderse dándosele todas las garantías posibles, todas las garantías que están establecidas en la Constitución y en la ley. Tú eres abogado y hay algo que a mí siempre me llamó la atención. Por ejemplo, en el caso de las mochilas, por decir alguno. Dice, no, aquí hay un peculado de 14 millones de dólares y se toma como si no se hubiese entregado ninguna mochila. Es decir, no está claro realmente cuánto de esa porción es que realmente en el cual tú puedes decir, aquí está el... El otro día me conversaba una persona sobre un caso de helicópteros. Las famosas horas de helicóptero. Las horas de helicóptero. Y hablé con una persona que está detenida. Y me dijo, yo no tengo idea, y me fue sincero, me dijo, yo no tengo idea cuántas horas de helicópteros se volaron y cuántas no se volaron. Me dice, puede ser que alguna no se haya volado. No tengo el control de toda una institución para saber qué se voló y qué no se voló. Lo que sí estoy seguro, me dice esa persona, es que hubo horas que se volaron. Entonces, ¿cómo tú puedes establecer una cuantía total como si no se hubiera volado ni una sola hora? En el caso de las mochilas, como si no se hubiera entregado una sola mochila. Y yo insisto, esos que se metieron, si es que eso pasó, a robarle al Estado a través de las mochilas o a robarle al Estado a través de las horas de helicóptero, hay que juzgarlos, hay que investigarlos y que paguen de acuerdo con lo que determine un juez. Pero no es cierto tampoco que por una mera presunción tú puedes tener a alguien preso. Y mucho menos establecer esas cuantías que no tienen sentido. Porque en el caso de las mochilas, si hay algo cierto, es que las mochilas existieron. Sí, sí, están ahí. Entonces tiene que haber, esa mochila tiene que tener un valor. Entonces, por supuesto que el peculado, si es que existió, no puede ser por el total. Por último, Rolando, en el PRD, un año entero de gobernabilidad, y ahora esta bancada tutti frutti,
¿Tú crees que le pase factura al PRD esa cogobernabilidad que ha tenido con este gobierno? Mira, lo que le va a pasar factura al PRD es no estar en sintonía con la población. Y nosotros como partido político a nosotros se nos dio una orden, la población nos dio una orden. De ser oposición. Es la segunda vez que nos las da, seguida. Y fue, sean oposición. Una tercera vez sería la vencida. Es que si nosotros ya nos dimos cuenta cuál fue la consecuencia de no cumplir con esa orden que nos dio la población en las elecciones del 2009. No cumplimos con esa orden y en el 2014 nos pasaron la factura, la debida factura, porque no fue ni siquiera injusto, fue justo. Entonces ahora nos mandaron de nuevo a hacer oposición. Es que ser oposición es un trabajo muy importante. ¿Quién le dice a Varela, por ejemplo, como le dije yo en mi escrito, sí, oiga, señor Varela, nosotros no nos estamos comiendo el cuento de que usted no tiene nada que ver con la aplicación de la justicia selectiva. Nosotros no estamos de acuerdo con que usted viole la Constitución y la ley sobre pretexto de darle circo al pueblo. Eso nada más lo podemos decir nosotros, los de oposición. A Varela no le van a decir eso sus asesores. ¿Quién le dice a Varela ahora, oiga, señor Varela, usted tiene la obligación de vetar esa ley blindaje? Porque no hay ninguna ley antiblindaje. Esa ley es ley blindaje. Hicieron exactamente lo mismo. Entonces, nosotros tenemos un trabajo que jugar como oposición. Oiga, señor Varela, ¿qué está pasando con el transporte? ¿Cómo es posible? Usted tiene un año en el poder y el transporte sigue el mismo problema de que aquí lo que estamos viendo es cómo defendemos a una empresa. Pero el pueblo panameño sigue pasando trabajo en las paradas, la gente sigue llegando tarde a su casa. Hay unos problemas serios. Señor Varela, ¿cómo es posible que en Panamá solamente se ganen licitaciones importantes? Empresas que en este momento están siendo perseguidas en todo el mundo por actos delictivos. Explíquenos, ¿por qué no participa más nadie en esas licitaciones? Entonces, todas esas cosas solamente las puede decir la oposición. Entonces, si el PRD no entiende que tiene que ser oposición, porque yo, Rolando Mirones, soy presidente de una corriente dentro del PRD, pero yo no soy miembro del CEN. Y yo estoy hablando como oposición. ¿Y lo serás? Pero el partido no lo está haciendo. Todo está dentro de las posibilidades. Tenemos una contienda en el 2016 y nos estamos preparando para eso. Todo está dentro de las posibilidades, pero mi punto es que debería ser la dirigencia del partido la que esté actuando como oposición, no solamente la dirigencia del partido, la bancada legislativa. Y hay una cosa, nosotros no podemos confundir al partido con su bancada legislativa, no puede ser. Claro. Pero lo cierto es que la bancada legislativa... La vida partidista ahora mismo se da en la Asamblea, es lo que... Y es un error que la vida partidista se esté dando en la Asamblea. La dirigencia del partido tiene que tomar beligerancia en los temas nacionales, y es lo que exige la población, no para criticar por criticar, pero sabemos que hay una serie de necesidades y de cosas que le preocupan a la población y no estamos haciendo nada al respecto. Yo lo estoy haciendo, el Movimiento de Refundación PRD lo está haciendo, pero se requiere que el partido lo haga y que la bancada legislativa, como parte del partido, también lo haga. Por último, esos $100 y pico de millones de dólares que se han ido en subsidio electoral, ¿no debería haber sido para que los partidos políticos entendiesen cuál debe ser su rol, tanto en gobierno como en oposición, y no está clara por supuesto que hacia dónde ha ido y en qué se ha invertido exactamente para dar una burocracia? Es que al final estamos hablando de dinero público, estamos hablando de dinero de todos. Y si el dinero es de todos, el beneficio tiene que ser para todos. Claro. No puede ser que los subsidios se vean en los partidos como un botín, como que bueno, vamos a nombrar fulano y a mengano y vamos a poner un salario aquí en el partido y entonces la gente tú empiezas a ver unas defensas recalcitrantes de las dirigencias de los partidos y cuando vas a analizar quiénes son los que están defendiendo. Los que están nombrados. Son los que están nombrados. Y entonces los que están afuera están criticando y cuando los nombran a ellos dejan de criticar. O sea, es una situación perversa y yo estoy totalmente de acuerdo con el subsidio electoral. Yo creo inclusive que eventualmente lo que le va a dar paz al sistema, lo que va a hacer el sistema que la campaña sano, sea pagada totalmente. Es que la campaña sea pagada totalmente por fondos públicos, pero limitados evidentemente e igual para todo el mundo. Cuando ya no puede entrar dinero privado, cuando ya no haya gente invirtiendo o jugando casino con la política, entonces vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Yo creo que eso es importante, pero el subsidio tiene que ser bien utilizado. Tiene que ser utilizado de manera que los partidos entiendan cuál es su labor, tanto en gobierno como en oposición. Yo siempre lo digo. Los partidos deben tener un plan. El PRD lo tiene, lo hizo en el 2001. Sí, lo que pasa es que está un poco engavetado, pero ahí está el plan de país. Y eso es lo que deben ofrecer los partidos al electorado. No esos famosos planes de gobierno que son una lista de tareas. ¿Qué lista de tareas la hace cualquiera? Pero tienen que ser una carta al niño Dios, más bien. Una carta al niño Dios, para sonar bien, para vender el proyecto. Pero tienen que ser tareas que estén concatenadas unas con otras y que vayan a un objetivo
que debe ser erradicar la pobreza. En este país yo no creo que debemos tener ningún otro objetivo que no sea erradicar la pobreza en una generación.